Trump acaba de declarar que Estados Unidos está cargado y listo para disparar contra Irán. Esas fueron sus palabras exactas en Truth Social a las 3 de la mañana del viernes. Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, lo cual es su costumbre, Estados Unidos vendrá a su rescate. Estamos cargados y listos para actuar. Y esto no es una amenaza vacía. Hace exactamente una semana, el 3 de enero, las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su propia casa en Caracas y lo llevaron esposado a Nueva York. Más de 100 personas murieron en esa operación. El mensaje para el régimen iraní es claro. Washington ya no solo amenaza, ahora actúa. Y mientras escuchas estas palabras, más de 50 manifestantes iraníes han muerto en las calles, incluyendo 9 niños. El ayatolá Jamenei ha dado la orden de poner a los alborotadores en su lugar. El fiscal general de Irán acaba de declarar que cualquier persona que participe en las protestas será considerada enemigo de Dios, un cargo que en la República Islámica significa pena de muerte. Las implicaciones de lo que está ocurriendo son enormes. Estamos presenciando en tiempo real el posible colapso del régimen más poderoso de Medio Oriente. Bienvenidos a Morgan Freeman. Hoy vamos a desentrañar lo que realmente está pasando en Irán, por qué Trump está amenazando con una intervención militar y qué significa todo esto para el orden mundial que hemos conocido durante décadas. Lo que voy a revelarte en los próximos 25 minutos cambiará tu forma de entender la geopolítica del siglo XXI, porque lo que está ocurriendo en Irán no es simplemente otra protesta más. Es el principio del fin de un régimen que ha desafiado a Washington durante más de 45 años, y las piezas del rompecabezas están cayendo exactamente donde la administración Trump las quería. Déjame explicarte algo que los medios tradicionales no te están contando. Las protestas en Irán no comenzaron por casualidad. Empezaron el 28 de diciembre de 2025. Exactamente el día en que el rial iraní alcanzó su valor más bajo en la historia, 1.450.000 riales por un solo dólar. Para que entiendas la magnitud de este colapso, antes de la Revolución Islámica de 1979, el rial se cotizaba a 70 por dólar. 70. Hoy necesitas 1,5 millones. Es una devaluación de más del 90% solo en los últimos años. La inflación en diciembre alcanzó el 42%. Los precios de los alimentos subieron un 72% en comparación con el año anterior. El pollo, el aceite de cocina, el queso, todo se triplicó de precio en cuestión de semanas. Los comerciantes del Gran Bazar de Teherán, que históricamente han sido el pilar económico y político del régimen, cerraron sus tiendas y salieron a las calles. Eso nunca había pasado. El Gran Bazar no es cualquier mercado, es el corazón económico de Irán durante siglos, y sus comerciantes siempre habían apoyado a los ayatolás. Cuando ellos se rebelan, significa que el sistema está en crisis terminal. Pero aquí está lo que verdaderamente importa, y esto es algo que mis fuentes dentro de la comunidad de inteligencia me han confirmado. Esta crisis económica no es accidental. Es el resultado directo de una estrategia estadounidense que comenzó hace años y que alcanzó su punto máximo en junio de 2025. Esa noche, 7 bombarderos B-2 Spirit despegaron de la base aérea Whiteman en Missouri y volaron 18 horas hacia el este, cruzando el Atlántico y el Mediterráneo, reabasteciendo combustible 3 veces en el aire. A las 6:40 de la tarde, hora del este, esos bombarderos comenzaron a lanzar 14 bombas GBU-57, conocidas como Massive Ordnance Penetrators, las bombas convencionales más grandes del arsenal estadounidense, cada una pesando 30.000 libras. Los objetivos fueron las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán. La operación Midnight Hammer, como la llamó el Pentágono, fue el ataque aéreo B-2 más grande en la historia de Estados Unidos. Más de 125 aviones estadounidenses participaron en la misión, incluyendo cazas F-35 y F-22 que entraron al espacio aéreo iraní para atraer los misiles antiaéreos. Un submarino de clase Ohio,
lanzó más de 30 misiles Tomahawk contra las instalaciones de Isfahan. Fue la primera vez que se usaron las bombas GBU-57 en combate real. Estas bombas son tan pesadas que solo pueden ser transportadas por los bombarderos B-2, que son los únicos aviones en el mundo capaces de cargarlas. El presidente Trump anunció esa noche que las instalaciones nucleares iraníes habían sido completa y totalmente destruidas. En una conferencia de prensa al día siguiente, el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que, dado los 30.000 libras de explosivos y la capacidad de esas municiones, fue devastación debajo de Fordow. El general Dan Kaine, jefe del Estado Mayor Conjunto, confirmó que los 3 sitios sufrieron daños extremadamente severos y destrucción. Las imágenes satelitales mostraron cráteres y escombros donde antes había complejos industriales. Pero aquí está lo que la administración Trump no quería que supieras en ese momento y que ahora es crucial para entender lo que está pasando. Informes de inteligencia filtrados sugirieron que los ataques no destruyeron completamente las instalaciones subterráneas. Fordow está enterrado entre 80 y 90 metros bajo tierra, dentro de una montaña. Las bombas causaron daños severos, pero no la destrucción total que Trump anunció. La evaluación israelí también encontró menos daño del esperado. Y hay instalaciones nucleares secretas que no fueron atacadas y que permanecen operativas. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que la agencia todavía no puede acceder a los sitios bombardeados para verificar el estado del uranio enriquecido. ¿Y sabes qué es lo más importante de todo? Irán nunca se recuperó. El programa nuclear que Teherán había construido durante décadas fue retrasado entre 1 y 2 años según las evaluaciones del Pentágono. Pero el daño real no fue solo a las centrifugadoras enterradas bajo las montañas. El daño real fue a la economía iraní. Las sanciones que ya estaban estrangulando al país se intensificaron. El mecanismo de snapback de la ONU reimpuso todas las sanciones contra Irán en septiembre de 2025. Y mientras tanto, Irán tuvo que gastar miles de millones en reconstruir sus defensas aéreas que Israel había destruido durante los 12 días de guerra que precedieron al ataque estadounidense. El resultado es lo que estás viendo ahora, un país al borde del colapso económico, con su pueblo en las calles exigiendo cambio. Ahora escucha esto, porque aquí viene lo verdaderamente importante. Las protestas que comenzaron como una queja económica se han transformado en algo mucho más grande. Los manifestantes ya no solo piden precios más bajos, están gritando muerte al dictador, refiriéndose directamente al ayatolá Jamenei. Están cantando Pahlavi está regresando, una referencia al hijo del Shah que fue derrocado en 1979 y que ahora vive exiliado en Estados Unidos. Están coreando libertad, libertad, libertad en las calles de ciudades como Sari, Rasht, Tabriz, Shiraz y Kerman. Las protestas se han extendido a las 31 provincias del país. Más de 280 ubicaciones diferentes han reportado manifestaciones. Lo que hace estas protestas diferentes de las anteriores es su composición. No son solo estudiantes universitarios o mujeres protestando por el velo obligatorio. Son comerciantes, trabajadores, minorías étnicas como los kurdos y los baluches, personas de todas las edades y clases sociales. La organización de oposición Mojahedin del pueblo de Irán ha publicado los nombres de 57 manifestantes muertos hasta ahora. Cientos más han resultado heridos. Miles han sido arrestados y están siendo retenidos en condiciones terribles, según reportan organizaciones de derechos humanos. El gobierno iraní respondió de la manera que conoce mejor, con represión y censura. El 8 de enero impusieron un bloqueo casi total de Internet, cortando al país del mundo exterior. Amnistía Internacional denunció que las autoridades iraníes han bloqueado deliberadamente el acceso a Internet dentro de Irán para ocultar el verdadero alcance de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional que están cometiendo. Sin Internet, es más difícil para los manifestantes coordinarse y más difícil para el mundo saber lo que realmente está pasando.
pero la información sigue filtrándose a través de personas que logran conectarse usando redes privadas virtuales y otros métodos. Esto no es como las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini. Esto es diferente, más grande, más extendido, más peligroso para el régimen. Déjame explicarte por qué esto es diferente a todas las protestas anteriores. En 2009, durante el Movimiento Verde, millones de iraníes salieron a las calles para protestar contra el fraude electoral. Obama, que era presidente en ese momento, decidió no apoyar públicamente a los manifestantes. Más tarde admitió que fue un error. En 2019, las protestas por el aumento del precio del combustible fueron reprimidas brutalmente, con cientos de muertos en cuestión de días. En 2022, la muerte de Mahsa Amini desató el movimiento Mujer, Vida, Libertad, que sacudió al régimen durante meses, pero ninguna de esas protestas tuvo el contexto que tiene esta. Nunca antes el régimen había estado tan debilitado militarmente después de la guerra con Israel. Nunca antes la economía había estado tan destruida. Y nunca antes un presidente estadounidense había amenazado tan directamente con intervenir. Los analistas de inteligencia con los que hablé me dijeron algo que me dejó pensando. Dijeron que Irán podría haber entrado en las primeras etapas del colapso del régimen. Esas fueron sus palabras exactas. No significa que el colapso sea inevitable, pero significa que por primera vez en 45 años es una posibilidad real. El periódico New York Times reportó que funcionarios iraníes, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi, describieron al gobierno como estando en modo supervivencia, con dificultades para revertir los problemas económicos o manejar la amenaza militar de Estados Unidos e Israel. Documentos a los que tuve acceso revelan que el gobierno iraní está en lo que ellos mismos llaman modo supervivencia. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, describió la situación usando exactamente esas palabras. Algunos asesores del presidente Pezeshkian le han recomendado que critique públicamente el papel del líder supremo Jamenei, algo que sería un suicidio político en circunstancias normales, pero que muestra el nivel de desesperación dentro del régimen. Y mientras tanto, hay rumores no confirmados de que el propio Jamenei, de 86 años, está considerando escapar al exilio en Rusia si las protestas se salen de control. El régimen iraní, que sobrevivió 45 años de presión internacional, está tambaleándose. Pero profundicemos más porque esto apenas rasca la superficie. La amenaza de Trump no es solo retórica. Estados Unidos tiene una presencia militar masiva en la región. Dos grupos de portaaviones, el Carl Vinson y el Nimitz, están operando en el Mar Arábigo. Destructores con misiles guiados están posicionados en el Mar Rojo, y la infraestructura para lanzar otro ataque ya está en su lugar. Cuando Trump dice cargados y listos, no está mintiendo. El mismo aparato militar que capturó a Maduro en Venezuela, el mismo que destruyó las instalaciones nucleares iraníes en junio, está listo para actuar de nuevo. Y aquí está lo que la narrativa oficial no quiere que entiendas. La captura de Maduro la semana pasada fue un mensaje directo para Teherán. Venezuela e Irán han sido aliados durante décadas. Compartían una flota sombra de barcos que transportaban petróleo sancionado. Intercambiaban drones y tecnología militar. El barco Bella 1, renombrado como Marinera, era parte de esta operación conjunta para evadir las sanciones estadounidenses. Cuando las fuerzas especiales estadounidenses entraron en Caracas a las 2 de la mañana del 3 de enero, lanzaron misiles y cohetes en áreas urbanas, mataron a más de 100 personas, incluyendo 32 cubanos que estaban protegiendo a Maduro, y sacaron al presidente de su propia casa en cuestión de horas. El mensaje para Jamenei fue claro: si podemos hacerlo en Caracas, podemos hacerlo en Teherán. La operación en Venezuela, llamada Operación Absolute Resolve, involucró más de 150 aviones militares y fuerzas especiales de múltiples ramas del ejército. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados mientras intentaban llegar a la puerta de acero de un cuarto seguro en su residencia. Fueron llevados al buque de guerra Iwo Jima y luego trasladados a Nueva York, donde aparecieron esposados en un tribunal federal de Manhattan.
Maduro dijo ante el juez: «Soy el presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas». Ambos se declararon no culpables de cargos de narcotráfico y terrorismo. Lo que hace esto aún más significativo es la reacción internacional, o más bien la falta de reacción efectiva. Rusia condenó la captura. China la llamó comportamiento hegemónico. Colombia, cuyo presidente Gustavo Petro advirtió que tomaría las armas si Estados Unidos intentaba algo similar en su país, protestó enérgicamente. Nicaragua arrestó a más de 60 personas por apoyar la captura de Maduro, pero ninguno de ellos pudo hacer nada para evitarla o revertirla. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió a petición de China, Colombia y Rusia, pero Estados Unidos simplemente rechazó las caracterizaciones de agresión militar y describió la operación como una medida de aplicación de la ley dirigida para arrestar a un fugitivo acusado. Las implicaciones de esto son enormes para la geopolítica mundial. Estamos presenciando algo que no habíamos visto desde la Guerra Fría. Estados Unidos utilizando abiertamente la fuerza militar para derrocar gobiernos que considera enemigos. Y no está pidiendo permiso. No hubo autorización del Congreso para la operación en Venezuela. No hubo resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a la captura de Maduro un precedente peligroso y advirtió que las reglas del derecho internacional no han sido respetadas. Pero a Washington no le importa. Trump ha dejado claro que está dispuesto a actuar unilateralmente, y el mundo está observando cómo responderá si Irán cruza su línea roja. Déjame ser absolutamente claro sobre lo que significa la amenaza de Trump para los manifestantes iraníes. Cuando dice que Estados Unidos vendrá a su rescate si el régimen los mata, está prometiendo una intervención militar. No botas en el terreno según sus propias palabras, pero sí golpearlos muy fuerte donde más les duele. Las opciones que tiene Estados Unidos incluyen ataques cibernéticos para interrumpir las actividades del régimen, nuevas sanciones contra figuras del gobierno y sectores de la economía iraní, y operaciones encubiertas. Pero también podría incluir ataques aéreos como los de junio. El precedente ya está establecido. Lo que esto significa para el pueblo iraní es una situación de doble filo. Por un lado, el apoyo de Trump podría darles valor para continuar las protestas. Ya están viendo que el hombre más poderoso del mundo está de su lado. Pero por otro lado, ese apoyo permite al régimen acusar a los manifestantes de ser agentes extranjeros. Jamenei ya ha dicho que las protestas son obra de Israel y Estados Unidos. La televisión estatal iraní está transmitiendo constantemente que los alborotadores están siendo financiados desde el exterior. Es la misma narrativa que han usado durante décadas, pero ahora tiene más peso porque Trump literalmente está amenazando con intervenir. Ahora bien, hay algo más que necesitas entender sobre el contexto regional. Irán no solo está enfrentando presión de Estados Unidos, sus aliados en la región, lo que se conocía como el eje de la resistencia, han sido devastados. Hezbollah en el Líbano ha sido debilitado significativamente después de que Israel eliminó a gran parte de su liderazgo. Los líderes de Hamás han sido eliminados uno por uno. El régimen de Assad en Siria, que era el principal aliado de Irán en la región y que dependía de Teherán para su supervivencia, cayó. Los hutíes en Yemen continúan activos, pero están aislados y enfrentando presión militar constante. Irán está más solo que nunca en su historia moderna. Y los iraníes lo saben. Por eso, algunos manifestantes están gritando: «Ni Gaza ni Líbano, mi vida es para Irán». Están hartos de que su gobierno gaste miles de millones en proxies extranjeros, mientras ellos no pueden pagar el pan. Durante años, el régimen justificó estos gastos como necesarios para la defensa estratégica de Irán, pero después de ver cómo esos aliados fueron destruidos o debilitados en cuestión de meses, muchos iraníes se preguntan para qué sirvió todo ese sacrificio. El Banco Mundial estima que Irán gastó decenas de miles de millones de dólares apoyando a Assad, a Hezbollah, a Hamás y a otros grupos. Ese dinero podría haber construido hospitales, escuelas, infraestructura. En cambio, fue a financiar guerras que Irán terminó perdiendo. Pero hay algo más,
y esto es crucial. El régimen iraní está atrapado en un dilema imposible. Si reprime violentamente las protestas, como ha hecho en el pasado, arriesga una intervención estadounidense. Pero si no las reprime, arriesga que crezcan hasta derrocarlo. En 2019, durante las protestas por el aumento del combustible, las fuerzas de seguridad mataron a cientos de personas en cuestión de días. Eso terminó con las manifestaciones. Pero ahora, con Trump amenazando explícitamente con represalias, esa opción es mucho más peligrosa. El fiscal general iraní acaba de declarar que los manifestantes serán considerados enemigos de Dios, pero implementar esa amenaza podría traer los bombarderos B-2 de regreso. Lo que descubrí investigando es que el régimen está intentando una estrategia híbrida. Por un lado, el presidente Pezeshkian está ofreciendo concesiones económicas. Empezaron a depositar el equivalente a $7 mensuales en las cuentas bancarias de más de 71 millones de iraníes para subsidiar alimentos básicos. También prometieron reformar el sistema de subsidios de divisas que ha sido criticado como corrupto. Pero por otro lado, el ejército y la Guardia Revolucionaria están advirtiendo que cualquier mano intervencionista será cortada. Es una estrategia de zanahoria y palo, pero ninguna de las dos parece estar funcionando. Las protestas continúan y la economía sigue colapsando. Aquí viene lo verdaderamente explosivo. Mis fuentes me confirmaron que hay divisiones serias dentro del régimen sobre cómo manejar la crisis. Algunos quieren una represión total, argumentando que es la única forma de sobrevivir. Otros creen que una represión masiva garantizaría una intervención estadounidense que destruiría al régimen. Y hay un tercer grupo que está empezando a considerar lo impensable, algún tipo de transición negociada. No tengo confirmación de que haya conversaciones secretas con Washington, pero el precedente de Venezuela es relevante. Antes de capturar a Maduro, Estados Unidos había estado en conversaciones con figuras del régimen venezolano sobre una posible transición. Esas conversaciones fallaron, y ya vimos lo que pasó después. Los próximos días serán decisivos para el futuro de Irán y posiblemente para todo el Medio Oriente. El gobierno iraní ha impuesto un bloqueo casi total de Internet, tratando de cortar la comunicación entre los manifestantes y de impedir que el mundo vea lo que está pasando. Aerolíneas como Austrian Airlines y Turkish Airlines han cancelado vuelos a Irán. El país está cada vez más aislado. Y mientras tanto Trump sigue tuiteando. Netanyahu sigue advirtiendo que Israel no permitirá que Irán reconstruya su programa nuclear o de misiles, y la presión internacional sigue aumentando. Déjame presentarte 3 escenarios posibles para lo que podría ocurrir en las próximas semanas. El primer escenario es que el régimen logre reprimir las protestas sin una intervención estadounidense. Esto requeriría una represión lo suficientemente brutal como para aterrorizar a la población, pero no tan sangrienta como para provocar a Trump. Es un equilibrio muy difícil de lograr, especialmente porque la información sigue filtrándose a pesar del bloqueo de Internet. El segundo escenario es una intervención militar estadounidense limitada, similar a los ataques de junio, pero enfocada en instalaciones militares y de seguridad en lugar de nucleares. Esto podría debilitar la capacidad del régimen para reprimir las protestas sin necesariamente derrocarlo. El tercer escenario, el más dramático, es un colapso del régimen similar a lo que vimos en el Shah en 1979. Si las protestas continúan creciendo y el ejército se niega a disparar contra su propio pueblo, podríamos ver el fin de la República Islámica. Cualquiera de estos escenarios tendría consecuencias enormes para el mundo. Irán controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Un conflicto podría disparar los precios del petróleo a niveles nunca vistos. Irán también tiene la capacidad de atacar bases estadounidenses en la región y a Israel con misiles balísticos. En junio, durante la guerra de 12 días, Irán lanzó cientos de misiles contra Israel, matando a 33 personas. Y no olvidemos que Irán todavía tiene una cantidad significativa de uranio enriquecido, aunque sus instalaciones de enriquecimiento fueron dañadas.
Una crisis existencial para el régimen podría llevarlo a tomar decisiones desesperadas. Lo que esto significa para ti, para Latinoamérica, para el mundo hispanohablante, es igualmente importante. El precio del petróleo afecta todo, desde lo que pagas por la gasolina hasta el costo de los alimentos. Una guerra en el Golfo Pérsico tendría repercusiones económicas globales. Además, lo que está pasando en Irán y Venezuela es parte de una tendencia más grande. Estados Unidos está redefiniendo las reglas del juego internacional. La captura de Maduro demostró que Washington está dispuesto a usar la fuerza militar para derrocar gobiernos que considera enemigos, sin importar lo que diga el derecho internacional. Eso tiene implicaciones para cualquier país que se encuentre en el lado equivocado de la política exterior estadounidense. El orden mundial está cambiando ante nuestros ojos. La era de la multipolaridad que muchos analistas predecían, donde China, Rusia y otros países balancearían el poder de Estados Unidos, está siendo desafiada. Ni China ni Rusia pudieron hacer nada para salvar a Maduro. Sus condenas fueron puramente retóricas. Y si el régimen iraní cae, será otra demostración de que cuando Washington decide actuar, muy pocos pueden detenerlo. Resumamos lo que hemos aprendido hoy. Primero, Irán está enfrentando la crisis más seria desde la Revolución Islámica, con protestas en las 31 provincias, una economía en colapso total con una inflación del 42% y el rial perdiendo más del 90% de su valor, y un régimen profundamente dividido sobre cómo responder. Segundo, Trump ha amenazado explícitamente con intervención militar si el régimen mata manifestantes, y tiene tanto la capacidad militar como aparentemente la voluntad política de cumplir esa amenaza, después de demostrar su disposición capturando a Maduro en Venezuela hace apenas una semana. Tercero, los próximos días o semanas podrían definir el futuro de Medio Oriente por décadas, determinando si el régimen de los ayatolás sobrevive o si Irán se une a la lista de países cuyo gobierno fue cambiado por la fuerza estadounidense. Mantente informado, mantente crítico, no te dejes engañar por las narrativas simplistas de ningún lado, ni por la propaganda del régimen iraní que culpa a Estados Unidos e Israel de todo, ni por la narrativa estadounidense que presenta esto como una simple lucha entre la libertad y la tiranía. La realidad es más compleja. Hay intereses geopolíticos, hay recursos petroleros en juego, hay alianzas históricas que se están rompiendo. Lo que está pasando en Irán es histórico y merece tu atención y tu análisis crítico. Esto ha sido Morgan Freeman. Recuerda que el mundo nunca volverá a ser el mismo después de lo que estamos presenciando. La historia se está escribiendo ahora mismo, en las calles de Teherán, en los pasillos del Pentágono, en los mensajes de madrugada de un presidente que no duerme. Y tú eres testigo. Nos vemos en el próximo video.